Damos gracias a Dios por tu vida. El Señor te bendiga y te guarde en todo lugar donde quiera que andes. Él es fiel y verdadero. Damos gracias a Dios por su amor, su infinita bondad, su gracia, su misericordia, su amor. Gracias, Señor, por maravillosas promesas que nos das, porque tú eres fiel y verdadero. Porque no hay nadie, Señor, que se compare a ti. Gracias, Señor. El día de hoy el tema se llama ¿qué clase de trabajo hizo Jesús? Como pregunta. Cuando las personas se presentan, usualmente se describen a sí mismas de acuerdo a su trabajo, por ejemplo, maestro, ama de casa, obrero, secretaria, etc. Y relatan alguna de sus experiencias, porque consideran que haciendo referencia a lo que han hecho, los demás podrán conocerles mejor. En el ambiente de trabajo, esto se conoce como hoja de vida o curriculum vitae, donde se mencionan los datos de la persona. Sus estudios, sus títulos y su experiencia laboral, descubriendo así su historia para que los demás sepan quién es. De la misma manera, vea las cosas que Jesús hizo a través de lo que se podría llamar su currículo, para conocerle mejor, según sus conocimientos previos acerca de él. ¿Qué cosas piensas que Jesús hizo? Jesús no escribió su autobiografía, ni mucho menos sus memorias. Sin embargo, sus discípulos, quienes fueron testigos directos junto a él, sí dejaron numerosos relatos de la vida y las obras de Jesús en los 4 evangelios. Ahora, veamos lo que dice San Juan, capítulo 21, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de haber escrito. Asombroso y maravilloso. Busquemos Isaías capítulo 61 versículo 1 en adelante. Dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Vamos a Mateo capítulo 11, del versículo 2 al versículo 6 nos dice lo que Jesús dijo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso lo dice en Mateo capítulo 2, capítulo 11, versículos 2 al 6. Hago una comparación de Isaías y Mateo. Es exactamente lo que dijo el profeta que iba a ser el escogido y el enviado de Dios. Mateo fue uno de sus discípulos de Jesús. La pregunta es, ¿cómo escribió él las obras de su maestro? Mateo capítulo 4 versículo 23 dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Predicaba, enseñaba, sanaba. Es lo que Jesús hacía y lo que hizo en todo su ministerio. Jesús vivió una vida hermosa y grandiosa, pero ¿con qué clase de muerte se enfrentó? Marcos capítulo 15, versículo 15 dice: Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Después de haberlo azotado, para que fuese crucificado. Cristo fue azotado y crucificado. Versículo 25 del mismo Evangelio de Marcos capítulo 15 dice: Era la hora tercera cuando le crucificaron. La muerte de Jesús fue aparentemente similar a los de los criminales políticos de su época. No obstante,
Él mismo y sus discípulos declararon que su muerte tenía un propósito y profundo significado. ¿Cuál es ese propósito? Marcos capítulo 10 versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Cristo no murió en vano, no murió porque quiso. Bueno, Él dio su vida, pero con un propósito en específico. La Biblia dice que Jesús murió en la cruz a causa de nuestros pecados. ¿Qué es pecado? Desobediencia, calumnias, malas palabras, cosas malas en la vida. Pero según la Biblia, ¿cuál es el origen del pecado? Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. El pecado se originó en el primer hombre en el huerto del Edén cuando desobedeció. Romanos capítulo 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos perdidos, no había solución, no había remedio, enemistados, desconciliados, no había cómo conocer a Dios. Jesús resolvió el problema del pecado de la humanidad con su muerte en la cruz. Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cree que el pecado de usted está incluido en esa verdad? Haya hecho lo que ya ha hecho. ¿Cree que Cristo ya pagó el precio? Si lo cree, ve estos beneficios que trajo a la humanidad la sangre de Jesús derramada en la cruz. Efesios capítulo 2, versículos 13 al 14 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Los que estamos en Cristo ya somos parte de su pueblo, somos parte de Cristo. Y también Colosenses capítulo 1 versículo 20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. La muerte de Jesús no solamente es la respuesta al pecado personal, sino que también tiene el poder para resolver los conflictos sociales más profundos. Piensa y menciona algunos problemas específicos que podrían encontrar respuesta y solución a través de la cruz. Si ya lo pensó, ¿cree que tenga solución? ¿Cree que tenga solución ese problema? Ahora, vemos, dice, hay tasa de divorcios. Hay mucha controversia contra padres, contra hijos, hijos contra padres. Hay todo tipo de desastre en el mundo. La escritura está llena de la respuesta. Le animamos a leer, le animamos a conocer más y más, para que así pueda comprender de que en Cristo se encuentra todas las cosas. La escritura dice: porque Él es nuestra paz, ¿sí? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los
2, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué dice sobre los esposos y los esposos? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Así que ten la mente de Cristo y que el trabajo que hizo Jesús valga la pena en tu vida. Que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios y deseamos que esto sea de bendición. Padre, te damos gracias y te pedimos que tú sigas obrando, Señor, que tú sigas actuando a su favor, que tú, Señor, sigas enseñando. Espíritu de Dios ilumina, Espíritu Santo guía a toda verdad. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.